Ya, cuando estaba el que está preso, cajamarquino payaso Castillo, que me dé una audiencia para alcanzar el plan de desarrollo político, social y económico del Perú. Esa es mi capacidad y eso quiero aportar como buen peruano, como buen patriota y como viejo que soy, conocedor de la verdadera historia política de mi Perú. Con respecto al crimen, en este momento, ¿sabe cuál es mi propuesta? Una amnistía, perdón que lo ponga acá en mi papel. Una amnistía, una ley que dé una amnistía de 90 días para que el que portador de armas la entregue al Estado. Pasado los 90 días, aquella persona que se le encuentre portador de un arma, cadena perpetua, señores. Pasados los 90 días, aquella persona que hiere o mata a un ser humano, pena de muerte. ¿Ya? También debemos protestar contra la Iglesia Católica, que es la responsable de esos organismos que se han creado. ¿Para qué? Para los grandes grupos, para favorecer los grandes grupos, de los intereses de los grandes grupos de poder económico. Mire, después de la Segunda Guerra Mundial, ya 5 familias poderosas del mundo se reúnen y dicen: ¿cómo nos podemos apoderar de todas las riquezas de todos los países del mundo? Sus consejeros le dicen: fácil es, préstale dinero con poquito interés, pero no le prestes dinero para que sean tu competencia, sino para que lo malgasten, para que hagan veredas, puentes, caminos, agua, desagüe, luz. Pasa el año y no te van a poder devolver. Dice que van a venir de Hungría con mujeres o suecas. Quiero hacerte una pregunta. O italianas. Si tú estás de acuerdo con el Estado o estás en contra no se opone a nada. Yo todo el tiempo estaba en contra de todos los gobiernos que se han presentado. ¿La frontera se ha permitido? Me está diciendo que él está no de acuerdo con el Estado. Y entonces, como notan que estamos desunidos, porque lo estamos, yo pregunto, que le da la gana, Velasco, ¿estuvo de acuerdo con el Estado burgués o estaba en contra? A su favor, tienen una policía, bájame lejos. Velasco ¿sabe dónde está lejos? fue la vanguardia del Estado burgués, perteneció al aparato militar. Estaba con él. Entonces tienen y si no, yo le pregunto al amigo que él defiende a Velasco, lo ha dicho. Toda la policía. Yo le pregunto. Velasco, y hoy, hablando de eso, si le entregó la tierra luchadora que al campesino, en contra de, ¿por qué no avaló la toma de tierras que venía haciendo Luis de la Puente Uceda con el MIL antes de Velasco? Ya le tenían una trampita. Amigo, le habían hecho una denuncia. Nos remitimos. No la notifican. Por eso hay que conocer la verdadera historia política del Perú. Ya, mañana tengo que ir a ¿Qué pasa? ¿Por qué aparece Velasco? Lo cierto es que en el primer gobierno de este Vendepatria de Belaúnde, ¿sabe qué pasó? Mañana tengo que ir a la fiscalía. Entonces, se habían cumplido 100 años de explotación de los yacimientos de la Hebreo y Pariñas en Talara por parte de la International Petroleum Company de Estados Unidos. ¿Quién se va a llevar el dinero del pueblo? Tenía que entregarlo ya. Pero ahí aparece ese PPK como lobista entre el Parlamento peruano y Estados Unidos. ¿Para qué? Para que se haga un nuevo contrato con la empresa petrolera fiscal, se llamaba en ese tiempo. ¿Ya? ¿Y qué decía ese nuevo contrato? Muchos hablan de la página 11. Y aquí
Los reto a que me digan cuál es la verdad de la página 11 si no lo saben. La página 11 se perdió y se perdió. Eso nomás sabemos. ¿Saben en realidad qué pasó? Estamos contigo, hermana luchadora. La página 11 es la última página del nuevo contrato. Ese contrato fue lesivo para los intereses del Estado peruano. ¿En qué sentido? Decía una de sus cláusulas negativas que por el hecho de que el Estado peruano recibía los yacimientos de la Brea y Pariña de Talara, el Estado, la IPC se quedaba, pero señor, hay que saber, no, para terminar, ya voy por ahí, Velasco no tuvo partido, escúcheme señor, esa es cultura, si usted me está dando oportunidad acá, tiene un montón de gente, deje que aprenda mis compañeros, usted ya lo sabe, no, ya voy a llegar ahí, señor, entonces otro de los puntos negativos era que el Estado peruano se comprometía a venderle el íntegro del Perú. Gracias compañero, Lord Jaime. Le voy a hacer nuevamente la pregunta. Mire, señor, Velasco no tuvo partido político. Es la pregunta que me he hecho. Velasco no tuvo. ¿Y saben qué? El APRA, como siempre, que ha cogobernado, se subió. La persona que usted le ha hecho es aprista. En primer lugar, si Velasco Métale al cajón a este tío. A ver, un orden ahí. Si Velasco, amigo, si usted fuera Cada uno, señor, por favor, tenemos un debate entre que defiende el señor Velasco y Lord Jaime. ¿Sabe por qué la página 11? Porque el Perú le entregaba 1 millón de hectáreas en la selva. Es el regalar toda la selva peruana. Y por eso Velasco Alvarado dio el golpe de Estado el 3 de octubre. Y el 9 de octubre estaba recuperando la Brea y Pariña. Y la venta ahora de Petro Perú. Esto de acá es amigo, gracias. No te vayas, no te vayas. No quiere para seguir hablando. Un orden más. El APRA defendía al Estado burgués y también defendía a la Fuerza Armada. Velasco también defendía al Estado burgués y también defendía a la Fuerza Armada. Nos vamos a Patipilca y ¿De qué manera? Deja hablar. Por favor, papá, mándanos un orden para que vean las redes todo, ven. La pregunta es esta. Gracias, caballero. Si Velasco le entregó la tierra al campesino, ¿por qué no avaló la toma de tierras que venía haciendo Luis de la Puente Uceda con el campesinado y el MIR? ¿Por qué? Ahora su turno, responda. ¿Sabe qué, amigo? Como le digo, Velasco improvisó un gobierno. Ya, no fue, escúcheme. Ya, y Velasco dio la ley de reforma agraria que decía que cada campesino era acreedor de 3 hectáreas y todos se agruparon, formaron sus cooperativas, señor. Estatizó a toditita, le quitó a todita las haciendas, a todos los gamonales. ¿Cómo no, señor? Ya, ¿qué cosa? ¿Cómo que falso? La pregunta. Las cooperativas se formaron, señor. Ahí nomás. Se formaron. Por favor, mantenemos el orden. Mire, compañero, Sí, por favor, por eso, pues, a eso vamos a llegar, pero despacio. Mira, amigo, la pregunta es bien concreta. Si Luis de la Puente Uceda, antes de Velasco, tomaba las tierras con el campesinado, con el MIR, si Velasco le entregó la tierra al campesino, ¿por qué no avaló la toma de tierras que venía haciendo Luis de la Puente Uceda antes? ¿Por qué? Porque ¿sabe por qué lo voy a responder yo? Porque el amigo no responde. Mire, Velasco no planteó la reforma agraria.
planteó John Kennedy. ¿Y saben por qué planteó John Kennedy la reforma agraria? Porque venía tomándose la tierra al servicio de los campesinos. ¿Quién? El propio movimiento campesino. Por eso es que John Kennedy planteó la reforma agraria. ¿Para qué? Para que el Estado, que es un instrumento del capitalismo, con el aparato militar, le den el golpe a Belaúnde y tomen el control de y neutralizar la toma de tierras. Por eso Velasco dijo, yo te doy la tierra, pero tú no lo controlas. ¿Quién lo controla? El Estado burgués. Dos, yo pregunto, ¿Velasco expropió o confiscó? Expropió, señor. Expropió. ¿Qué es expropiar? Pagarle al ladrón para que se vaya. ¿Qué es confiscar? Meter a la cárcel al ladrón y tomar lo que te pertenece. Velasco le pagó al International Petroleum Company 78 millones de dólares. 3. Velasco, ¿qué planteó en economía? ¿La economía peruana o la economía del extranjero? ¿Qué planteó en filosofía? ¿La filosofía peruana o la filosofía extranjera? Y tercero, ¿qué planteó sociológicamente? ¿La sociología peruana o la extranjera? Velasco reconoció la economía pluralista, la planteó acá. ¿Y la economía pluralista dónde nace? Nace en Europa, con qué? Defendiendo la propiedad privada. 2. Velasco planteó el humanismo. ¿Y el humanismo dónde nace? Acá, en Europa, con el Renacimiento, defendiendo la propiedad privada. Y tercero, Velasco, ¿por qué planteó acá Sinamos? El Sistema Nacional de Movilización. Porque viajó a Europa a conversar con Tito, con Josip Broz, el mariscal Tito, el padre de la autogestión, la doble explotación. Por eso acá, ¿qué hizo Sinamos? Un engendro corporativo y fascista. ¿Para qué elaboró Sinamos? ¿Qué le dijo al pueblo? Ahora organízate, que tú vas a hacer autogobierno, tú vas a hacer tus pizzas, tus veredas, pero con el otro bolsillo me sigue pagando impuestos, la doble explotación. 3. ¿Quién fue más sanguinario? ¿Quién fue más asesino? ¿Velasco o Fujimori? Velasco, porque Fujimori afrontó una guerra interna y en una guerra hay un costo social. Yo te pregunto, con Velasco, ¿había terrorismo? No había. ¿Había guerra? No había. ¿Y por qué Velasco, ahí viene lo que dijo el amigo, por qué Velasco asesinó a los obreros de Cobriza en Huancavelica? ¿Por qué Velasco asesinó a los campesinos de Andahuaylas? ¿Por qué Velasco asesinó a los profesores de Chute? ¿Por qué asesinó a los estudiantes? ¿Por qué? Entonces, pues, compañero, hay que hablar con propiedad. Ya, muy bien. ¿Sabe qué, amigo? Siempre el lobo se viste de cordero. Ya, y no hay más ciego que el que no quiere ver. Aquí están presentes todos muchos que han visto en la época de Velasco. Comenzó a funcionar el Pacto Andino para comprar y vendernos a todos los países sudamericanos. Acá se fabricaban carros, modazas, motores andinos, Morabeco. Comenzamos a desarrollarnos. Pero ¿qué pasa? Que esa política ya no le convenía a los ricos. Ya, ¿por qué íbamos a hacer una competencia? Íbamos a hacer un mal ejemplo para todos los países tercermundistas, porque se iban a agrupar y se iban a liberar. Por eso es que lo mataron a Velasco, en complicidad con el APRA, sino que el APRA no quiere decir la verdad. Y eso con respecto a todas las izquierdas, que la alma mater de las izquierdas es el APRA. ¿Ya? Y Sendero Luminoso es derivado del APRA, señores, y es pagado mercenario del imperialismo, señores. ¿Y sabe qué? Después nace el terrorismo acá en el Perú con Velasco Alvarado, por eso que dio el toque de queda, y siempre hasta la policía se le quiso sublevar y él impuso autoridad. ¿Por qué? Porque metió tanqueta al, ¿cómo se llama?, a la policía acá en
28 de julio, no sé si ustedes recuerdan, impuso autoridad. ¿Por qué? Porque Poder Económico, en complicidad con el APRA, lo derrocaron a Velasco. Ya el segundo traidor Morales Bermúdez, que nace en las canteras apristas. Ya, entonces, Sendero Luminoso es mercenario del Poder Económico, que crean el terror, nos mataban entre nosotros, desangraban al país. Y viene, ¿cómo se llama? Belaúnde, el segundo gobierno. Ya, amigo, ese es el APRA, como que no me ha respondido, señores. Esa no era la pregunta. Y ahora no, para terminar y me voy, señor. Con respecto a Fujimori, 10 segundos. La pacificación que dice usted, como ya todo pasa a privado, capital privado, hay que cuidarlo, pues. Abimael, entrégate. Esa es la politiquería. No ha podido demostrar nada de lo que yo he dicho. Amigo, se le demuestra amigo. No sabía. ¿Sabe qué? Yo estaba pensando que estaba en otro terreno, pero estoy en campo minado. Bueno, me retiro, gracias. Ese es el anarquismo. Ahí está. Ese es el anarquismo. No ha podido refutar la economía. Por favor, ahora que le toca ya, listo, ya. Quédate tranquilo. Ya marqué un orden, pues. No me dejo, pero ya hablaste, pues. Ya hablaste, Gracias. Ya. Hay que Orden, ya. hay que guardar un orden. Amigo, ha hablado de Sendero, del APRA. Yo estoy hablando de Velasco. El APRA, amigo, mira, amigo, ¿el APRA defendía al Estado o no? ¿Y Velasco no defendía al Estado? ¿Quién fundó el Estado en el Perú? San Martín con los terratenientes. Los dos hicieron la Carta Magna, que no ha cambiado, y los dos instauraron el ejército. San Martín, 1821. ¿Y para qué fundó el ejército San Martín? ¿Para servir al pueblo? ¿O para... Viene retirándose el amigo velasquista que ofendió a Pedro Castillo. Eso es también. Bien, compañero. Bien. San Martín. El velasquista es. San Martín. Plaza San Martín. Tarde de grandes debates. ¿Y para qué fundó el ejército San Martín? Para cuidar la propiedad privada, para cuidar a los terratenientes, a la gran burguesía, pero nunca para servir al pueblo. Por eso que el amigo... Otro velasquista. Bien, esos son pues los velasquistas, ellos son los apristas. Entonces, compañero, no ha podido refutar la economía pluralista, no ha podido refutar el humanismo y no ha podido refutar lo que es la autogestión del mariscal Tito de Josip Broz. Oiga, amigo, si Velasco tenía el apoyo del pueblo, ¿por qué cuando Morales Bermúdez le hizo el golpe, el pueblo no lo apoyó? Al contrario, el pueblo peruano quemó Sinamos, ese engendro corporativo, fascista y genocida, lo quemó a lo largo y ancho del país, porque planteaba la autogestión, la doble explotación. Eso es la verdad, amigo. Acá estamos para hablar, amigo, cuestiones puntuales. Entonces, el aparato militar nunca ha estado al servicio de la humanidad. En el mundo nunca existió Fuerza Armada. Lo instauraron los esclavistas para detener la protesta de los esclavos. Lo instauraron los señores feudales para detener la protesta de los siervos. Y ahora el capitalismo para detener la protesta del proletariado y de los pobres en el mundo. Eso es, compañero. Bien.